Estamos ingresando al Museo de la Ciudad, en donde pueden observar este maravilloso mapa que fue atribuido a Juan Pío Montúfar en el año de 1805. En él podemos ver un listado de el repartimiento de los solares a las diferentes comunidades religiosas y también a los civiles. Como pueden observar, Quito estaba atravesado por varias quebradas. En este museo se trata de rescatar todo lo que está relacionado con la vida de Quito durante el siglo XVI, XVII, XVIII y XIX. Este museo antiguamente era el Hospital San Juan de Dios, que actualmente fue restaurado para que los estudiantes puedan conocer todo lo que fue la vida durante la colonia, una vez que los quitus fueron conquistados por los españoles, fueron dominados por los españoles durante los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. En los arcos tenemos pintura mural que ha sido rescatada y posiblemente habrá mucho más el momento en que se lleve a cabo un trabajo de restauración. La señora Nieto, la señora Cascante que vino ayer y el señor Holcomb. Perfecto, venga. Bien, vamos a comenzar por aquí. Vengan, niños. Chicos. Bien, este cuadro representa una escena que todos nosotros conocemos, es una escena religiosa. Miren ustedes, es la representación de la Última Cena. Y por el tipo de color y por el tipo de factura, me imagino que esto está atribuido al finales del siglo XVII, comienzos del XVIII, por el tipo de colores que tiene. Pero lo que yo veo es que es muy parecido a un cuadro de la Santa Cena que hay en la Recoleta de San Diego, muy parecida. ¿Por qué yo me estoy quedando aquí explicándoles? Esta casa era justamente el antiguo Hospital San Juan de Dios. Y ya para el año de 1706 esto pasa a formar parte de una comunidad religiosa en donde se albergaban a los enfermos. Y por otro lado también quiero que sepan que habían celdas que eran dedicadas a los de la penitenciaría. ¿Qué significa penitenciaría? Como ustedes han escuchado, las personas que van a la cárcel. ¿Sí, niños? Entonces, aquí también había eso. Pero por otro lado, por estos corredores, también es importante que ustedes sepan que aquí estuvo Eugenio Espejo, por ejemplo. ¿Sí saben quién fue Eugenio Espejo posteriormente? El famoso promotor de lo que era la independencia, cuyo apellido verdadero era Chusik, no era en realidad el apellido Espejo. Entonces, miren, quiero que también estén bien atentos y miren cómo eran las construcciones en la época de la colonia, que eran diferentes. ¿Qué descubren ustedes aquí, chicos? Había teja, miren, habían estos grandes corredores y en la planta de abajo también habían estos que se llamaban los zaguanes. Ya, vamos por la sala del siglo XVI. Les cuento una cosa, esto es importante también. Normalmente los chicos dicen, miren, ahí está un ángel, ¿no es cierto? No es un ángel. Quiero que sepan que lo que ven ustedes allí, no vemos completamente, pero eso es el panecillo. ¿Por qué le dicen panecillo? Porque tiene la forma de un pancito. Lo que se llama la Virgen de Legarda. Quiero que sepan ustedes que Legarda fue un famoso escultor quien
Ideó la forma de esta imagen que tiene unos ángeles y que está en posición de ascenso, ¿no? De vuelo. Pero esta es una imagen moderna. Esta imagen está considerada entre las grandes maravillas del mundo. Les cuento que las piecitas fueron traídas desde Francia y el autor de este material es Hernán Matorras. No me detengo más tiempo sobre eso y continuamos. Ahora estamos hablando de que celebramos la fundación de Quito y el mestizaje. ¿Por qué? ¿Qué significa esto de mestizaje, chicos? ¿Qué es el mestizaje? Yo ya les expliqué el día que nos reunimos. ¿Qué era el mestizaje? ¿Se acuerdan que yo les conté? Es la mezcla cuando llegan los españoles y se juntan con las comunidades indígenas. Entonces estamos hablando de un mestizaje. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, tenían el panecillo como el templo del dios Inti, el dios Sol, que era el dios de los incas. Y la parte que corresponde a San Juan, que también es una parte alta, era el sitio donde tenían como dios a la luna, que era la Inti. Inti y la luna es la quilla. ¿Ya? Vamos. Vamos. Buenas, ¿cómo está? Qué gusto. Ya, venga. Venga. Vengan acá, vengan. A ver, mis preciosos, se sientan. La fundación definitiva de Quito fue el 6 de diciembre de 1534. Yo les conté a ustedes que cuando llegan los españoles a Quito, se les entregan sus espacios de terreno, comunidades religiosas como las personas civiles, que eran los españoles que llegaron a Quito, y las autoridades. Pero aquí esto es súper valioso porque miren, yo me imagino que muchos de ustedes sí conocen la iglesia de San Francisco. Levanten la mano los que conocen. Muy bien, la mayoría. Miren, la iglesia de San Francisco pertenece a la comunidad de los franciscanos. Como ustedes han visto, allí hay una gran plaza y les voy a contar una cosa que cuéntenles a sus papacitos. ¿Qué notan ustedes en lo que han visto ustedes ahora de la iglesia de San Francisco allí? Que se está construyendo. Viendo las fotos antiguas, sabemos que esta iglesia tenía doble campanario. ¿Saben lo que es la campana? Hay doble campanario. Quito sufrió muchos terremotos y en uno de ellos justamente uno de los campanarios cayeron. ¿Por qué es importante esto? Porque justamente en la parte de atrás de este convento, la famosa escuelita de San Andrés, que hasta ahora hay niñitos educándose allí, que en la escuelita de San Andrés van a ver ustedes cómo los españoles receptan a los hijos a los indígenas y les comienzan a enseñar cómo trabajar con la piedra, cómo sembrar los productos, les enseñan cómo tallar la madera. Imagínense todo eso. Por eso es Quito Patrimonio Cultural de la Humanidad, porque tiene tantas cosas. Se llamaba la Escuelita de Artes y Oficios. Por ejemplo, ¿qué notan ustedes allí? Miren, aquí hay una gran plaza. Esta plaza se llamaba Tiangués. Hasta ahora hay un restaurante ahí en San Francisco que se llama Tiangués. Es el significado de mercado. Como en esa época, bueno, sabemos que había una moneda que era de la Concha Spondylus, hacían una moneda, ¿no? Pero también lo que ellos hacían era simplemente el trueque. ¿Qué significa eso, niños? Que, por ejemplo, las personas que venían trayendo maíz, por ejemplo, cambiaban con otra cosa, con, por ejemplo, cuyes, que era el animal típico de aquí. Traían, por ejemplo, papas, intercambiaban con alguna fruta, traídos por los españoles. Luego también personajes de la vida cotidiana de Quito, como por ejemplo, miren, nosotros tenemos el agua por un tubo, ¿no es cierto? En esa época habían lo que se llamaban los yanaconas, los trabajadores que estaban encargados, como miren aquí, de llevar el agua, miren, cargaban en pondos el agua, ¿sí? Si ustedes se ponen a observar toldos como estos, donde las mujeres venden en el mercado los productos, ¿no es cierto? Y atrás vemos cómo trabajaban con la madera. Y lo más lindo es que ustedes van a ver cómo en los diferentes siglos estas escuelitas se mantenían.
de enseñarles unos a otros. Ahora, como no me puedo demorar mucho, nos vamos a levantar y van a estar bien atentos. Espérense un ratito. Vamos a observar y vamos a mirar cómo era una casa indígena y cómo era una casa de tipo colonial, con la influencia de la colonia. Esta es una típica casa, ¿sí?, de cómo vivían nuestros indígenas, ¿no es cierto? Miren, no pueden topar eso, no pueden topar nada. Miren, chicos. Oye, tú A ver, ¿me atienden, por favor? En la parte interior tenemos, miren, los objetos que ellos utilizaban para preparar sus alimentos. Lo que ustedes ven allí con 3 piedritas se llamaba tulpa. Y ustedes lo que ven allí es bastantes objetos que están hechos a base de cerámica. Hay un conejo. Pondos, ya les voy a explicar eso. Ahí, mira, mi amorcito. Ahí hay los pondos y ustedes ven esto, el maíz. Es el alimento básico, justamente. Ya, a ver, no pueden entrar allí porque es prohibido. Y luego miren, por ejemplo, tenemos elementos que son propios de aquí. Miren, ahí tenemos un cuy. Tenemos allí también chocoto. Y la paja. Y miran, eran de forma circular, solamente con un ingreso en la parte frontal.
pulpería. La pulpería. Vengan acá. Serán maneras como se producen. Observan también, ¿cómo se llama eso? ¿Quién sabe? ¿Cómo le llamarían ustedes? No. En ese entonces, en el siglo XIX, había la venta, el intercambio de productos. Trueque, muy bien. ¿Cuál es su nombre, mijo? Alex, ¿y tú? Alex. Digamos que Alex y Alexis tienen dos haciendas muy grandes, ¿ya? Pero Alex tiene más terreno, tiene más caballos. Era para colocar el pabilo, que se llamaba del hilo, para poder poner las velas. Sí, impresionante, ¿no? Sí. Objetos como las fuentes dentro de la vela. Sí, porque Ya, estos se llaman o también secreters. Algunos que habían antiguamente, la persona que los... This was to put jewelry and important papers and before. Ya. E inclusive la persona que se encargaba de construirlos, si es que no querían que el dueño, el que lo hizo, revele dónde estaba escondido el cajoncito secreto, dicen que inclusive a veces le daban... Lo desaparecían a esa persona. ¿Ya? Ahora, este es simple porque solamente tiene pintura sobrepuesta, pero de esto hay una variedad impresionante, que hay algunos que tienen incrustaciones de concha, de perla, de plata, etc. This one's simple because it's only painted, but other ones have impresionante. Mother of pearl and shells, and sí. It's really nice. Y esto es lo que está dentro de lo que nosotros llamamos las artes menores. Artes menores. Yo me imagino porque esto es lo de caudas. Si sabes, sí les explicaron lo de caudas, ¿no? Eso es lo de caudas. Hay una ceremonia, en efecto el sombrero no tengo idea. Me imagino que esto es como lo de los varios colores del baile de las cintas que hay. Sí. Tiene algo de similitud. Pero lo que yo sé es que esto es también parte de las procesiones que la religión católica tenía. Dentro de la religión católica se hace los jueves, que se llama el arrastre de caudas. Caudas en la Catedral Metropolitana. Caudas es una ceremonia que solamente durante la época de Semana Santa realizan y que inclusive se arrastran ahí en la iglesia. ¿Ya? La gente empezó a adoptar tradiciones de las antiguas culturas de los indígenas. Bueno, estos son los pondos, ¿no? Que normalmente servían para acumular para el agua y también para los productos. Y esto era también muy interesante porque la gente, la chicha, por ejemplo, que dice allí, ¿no? Que ellos preparaban para sus fiestas tradicionales. Y el hecho de que sea una punta es importante porque eso lograban asentar bien en la tierra. Entonces eso es súper importante. Quiero que vean esto, ¿no? ¡Qué lindo! ¿Sí saben qué es eso? Pregúntenle al Señor qué es eso. Son huesos de animales. ¡Qué hermoso! Y estos, ¿en dónde? Estos se consiguen en el camal, ¿no es cierto? ¡Qué maravilla! De las piedritas, para explicar que justamente es parte de los meñiscos de las vacas, de los toros, y que eso es súper importante. Miguel de Santiago es uno de los mejores pintores del siglo XVII. Yo pienso que Oswaldo Guayasamín en su tiempo, pero Miguel de Santiago durante el siglo XVII.
Su verdadero apellido fue Bisuete, pero al ser adoptado por don Hernando de Santiago, que en esa época era corregidor de Riobamba, él comienza a firmar sus cuadritos con este apellido. Ahora, una cosa importante, chicos, miren cómo era un típico taller durante el siglo XVII. Y también quiero contarles una cosa a ustedes, chicos. Las pinturas que él realizó eran unas pinturas bastante grandes que fueron hechas usando unos grabados que se trajeron de Europa, que se llamaban los grabados de Schelte de Bolsward. Y también, imagínense, una característica importante de Miguel de Santiago es el hecho de que él utilizaba una técnica que era la técnica del claro oscuro. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Cuando vayamos a San Agustín, allí vamos a ver esos cuadros maravillosos alrededor del convento, en donde Miguel de Santiago comienza su actividad pictórica. Bien, otra cosa también interesante aquí es que no es como en la actualidad que los pintores ahora van y compran los pigmentos, sino que en esa época era todo un proceso. Por ejemplo, dicen que el rojo lo sacaban de una sustancia que se llama la cochinilla, el amarillo sacaban del azafrán, muchos colores grises sacaban inclusive de los minerales. Y obviamente no es como en la actualidad tan fácil. Entonces, se dan cuenta, chicos, de las flores también. Entonces, que eso es importante. Y sobre Miguel, mucho que contar, como por ejemplo la famosa leyenda. ¿Ustedes han escuchado la leyenda de Miguel de Santiago, chicos? ¿No han escuchado? Les voy a contar un poquito. Dice la historia que él justamente estaba haciendo un Cristo, pintando un Cristo que se llamaba el Cristo de la Agonía, y que justamente contrató un modelo, y que ese modelo no reflejaba justamente la angustia que él quería impregnar en su obra. Y el momento en que no hizo eso, lo mató. Eso es lo que cuenta la leyenda, ¿no? Las hay en diferentes lugares y museos distribuidas, y no solamente aquí en el país, sino fuera del país. Vengan, mis amores, acá, atiendan, ya, miren ahí. Sí, te voy a decir que hago un poquito. Sí, ya hablé. Ha sido solo para decirme cómo iba a quedar el programa. Ya. Escuche bien corto. Ese nombre, que se llamaba Eugenio. Recuerden que el apellido correcto ya la medicina. Todo lo que es el museo, y como usted trabajó por 409 años. Eso, mi amor. Sí. Vengan preciosos. Ya, ahí, vamos. Miren. ¿Se acuerdan lo que les dijo? Ahora, van a observar este espacio. Vamos a darnos media vuelta para trabajar con este espacio. ¿Te acuerdas de lo que tenía Alex y Alexis? Servidumbre. Vengan para acá, aquí podemos ver algo más. Ya van a ser 20 para las 11 y queremos comer. Entonces, a grupo, porque nos viene un montón de gente. Vengan. Siempre fue en el siglo XVI, XVII. Vean las mujeres cómo llevaban las alfombras. Ahí se ve todo, cómo llevaban inclusive. Miren los españoles, la vestimenta y todo completamente diferente.
Mire, el clero y luego el tipo de la influencia francesa en el vestido.